Capítulo 2. ¿Qué es la adoración? El concepto de adoración en la actualidad. La palabra que conocemos como adoración se deriva del verbo en infinitivo adorar, que a su vez proviene de la etimología en latín adorare. Si analizamos cada una de las propuestas del diccionario de la lengua española, podemos encontrarnos que en primer lugar la adoración tiene que ver con reverencia o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. En este caso, podemos utilizar el término en el sentido que lo utiliza la Biblia, pues se reverencia y se rinde culto a Dios, quien es el único digno de recibir exaltación, como bien lo dice la Escritura en el segundo mandamiento, refiriéndose a las imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 20:5. En este pasaje, la palabra celoso tiene que ver precisamente con no permitir que la adoración y la honra sean dadas a nadie más que a Dios. El segundo significado se considera como la acción que ejerce un cardenal de postrarse delante del Papa después de haberlo elegido en señal de reconocerlo como legítimo sucesor de San Pedro. En este caso, puede notarse que este significado que nos brinda el diccionario solo aplica para los cardenales, que es una práctica propia del catolicismo. Entonces, según la explicación propuesta en el párrafo anterior, este significado no corresponde a la adoración a la que se refiere la Biblia, que es exclusiva de Dios. En tercer lugar, se dice que la adoración es amar en extremo, lo que sí es correspondiente con la adoración bíblica, tal y como se nos pide en Marcos 12:30 y Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Dios se le adora con pasión, con el entendimiento, con el corazón, pero sobre todo con un amor extremo que conlleva todas nuestras fuerzas y todo lo que somos. En la cuarta acepción del vocablo, la Real Academia explica que la adoración es gustar de algo extremadamente. Y eso es precisamente lo que hace un creyente que ha entregado su vida por completo al servicio del Señor, tal y como lo dijo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Salmo 34, versículos del 1 al 3. El quinto concepto del diccionario tiene que ver con orar, en el sentido de dirigirse a una divinidad, o sea, que la adoración implica hablar con Dios, conversar con Él y expresarle nuestros pensamientos más profundos, nuestros temores y alegrías, nuestras ansiedades y secretos, así como nuestros planes y sueños. Orar es hablar con Él en intimidad, en donde nadie más puede inferir. Es allí, en esa adoración con palabras, con sentimientos, que se entabla una relación espiritual entre el Creador y la criatura, entre el Padre amoroso y sus hijos. El último significado, que tiene que ver con tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa, adorar en alguien o en algo, también es el caso de esta expresión de adoración, pues es aplicable a Dios. Él es la persona a quien nos dirigimos. Aquí cabe preguntarse exactamente: ¿a quién adoramos? ¿Adoramos en espíritu y en verdad, como lo indica Juan 4:23, con pleno conocimiento de quién es Dios y qué ha hecho por nosotros? ¿O no tenemos claro del todo el sentido de la verdadera adoración? Tener plena conciencia de a quién rendimos culto y a quién le hemos depositado nuestro corazón y nuestra confianza nos dirá si realmente amamos y adoramos al Señor. Desde un enfoque bíblico y para contextualizar el término en estudio, podemos resumir las diferentes interpretaciones del concepto afirmando que la adoración es la exaltación suprema y expresión más grande de amor ante Dios,
el único digno de recibir veneración, reverencia y exaltación. Él dijo en su escritura que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y de mí se dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Isaías 45, versículos 23 al 24. Etimología bíblica del término adoración. Según la versión Reina Valera, los términos que se traducen como adoración aparecen 141 veces, 89 en hebreo y 52 en griego. Los 5 términos que se presentan a continuación corresponden a las etimologías en hebreo. Hishtafel, 76 veces traducido como adoración. Segid, 10 veces traducido como adoración. Abad, una vez. Pelak, una vez. Kapap, una vez. En griego solamente existen 2 etimologías para referirse al término adoración. Proskuneo, que se repite 50 veces en el Nuevo Testamento, y sebo, eusebeo, que se repite 2 veces. Además de las palabras estudiadas, existen otras en griego que se traducen como adoración y que se utilizan en otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la acepción en griego lautreo, Mateo 4 al 10, Lucas 1, 74, 4 al 8, Hechos 7, 7 y Filipenses 3, 3 y Apocalipsis 22, 3. Y el vocablo sebasomai, como en Romanos 1, 25. De la misma forma existen otros términos relacionados con el servicio, la sumisión, la esclavitud, el arrodillarse o el postrarse, que se traducen como adoración, según otras versiones de la Biblia. Al observar las definiciones y palabras en hebreo anteriores, se puede notar una gran similitud entre las diferentes palabras en griego y hebreo, que se traducen como adoración en nuestro idioma. Una de las semejanzas entre las etimologías es la acción de arrodillarse, postrarse, inclinarse o caer a los pies de alguien. Es un hecho que amerita humildad y reconocimiento de que la persona que adoramos es superior a nosotros. Esta manera de demostrar con el cuerpo que se está rindiendo ante alguien superior proviene no solo del entendimiento que muestra el adorador ante el gran ser a quien adora, sino de una persona que ha decidido adorar de todo corazón y ha elegido cambiar su estilo de vida para hacer la voluntad de su superior. En términos cristianos, alguien que doblega su cuerpo ante Dios es probable que primero haya doblegado su alma y haya decidido servir incondicionalmente en obediencia al Señor. Postrarse no es una actitud que cualquier persona puede adoptar en una sociedad postmoderna, en donde el ser humano se considera el centro del universo, el sabio, el poderoso o incluso el que controla su vida y la de otras personas. No hay lugar para humillarse o para creer que alguien que no sea él mismo merezca adoración. Es por eso por lo que incluso en las iglesias no es común ver personas postradas ante Dios en adoración. Y en algunos casos quizás se haga por tradición, por respeto a la liturgia o por costumbre. Aquí podemos aprender una lección de nuestros antecesores bíblicos, para quienes adorar era un acto voluntario de humildad, en el cual no podían permanecer en pie ante la majestad del Creador y le ofrecían rendición absoluta, hasta el punto de postrarse en tierra o doblegar así el cuerpo y el orgullo. El concepto de adoración en la Biblia. La palabra adoración, junto con algunos de sus derivados, adorar, adora, adoraron, adórenlo y otros similares, aparece múltiples veces en la Biblia, según la versión que consultemos. Así, por ejemplo, en la Reina Valera, versión 95, aparece 157 veces. En la Nueva Traducción Viviente, 298 veces. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, se repite 180 veces. Y en la traducción Lenguaje Actual, 800 veces. Todas estas diferencias estriban precisamente en las diversas interpretaciones que los traductores han dado a determinados pasajes bíblicos, que por su contenido se adaptan muy bien a la palabra adoración. Sin embargo, esta variedad también tiene que ver con
los diferentes matices de los idiomas originales que pueden traducirse de varias formas. La palabra adoración, según el hebreo o el griego, pueden significar doblegarse, postrarse, inclinarse, arrodillarse, besar hacia, dar homenaje, servir, reverenciar, poner la religión en práctica, ser devoto, tener sentimientos de temor reverente. Entonces, es probable que, según la traducción bíblica, se hayan utilizado estas expresiones en vez del término adorar. Sin importar la palabra o frase que se utilice en cada versión de la Biblia, si reunimos todas esas diversas expresiones, podemos tener un concepto más claro y amplio de lo que significa el término en estudio. Una profunda reverencia, tanto física como espiritual, que además lleva al adorador a servirle a Dios y poner en práctica sus mandamientos. En la Biblia hay evidencias de que las personas no solo adoraban a Dios, sino también a otras personas, como en Hechos 10:25, o a los ángeles, como en Apocalipsis 19:10, a otros dioses, como en Deuteronomio 6:14, o Jueces 2:19, a los ídolos, como en Deuteronomio 4:23, a Satanás y a los demonios, como en Mateo 4:8 y Apocalipsis 20:4. Sin embargo, a través de la Biblia se deja claro que la adoración solamente le pertenece a Dios, como bien lo indica Deuteronomio 6:5, 6:13 y Mateo 4:10. La adoración implica humillación, servicio, obediencia, rendición absoluta, y eso es precisamente lo que el diablo desea para él. Es por eso por lo que el maligno utiliza ídolos, falsos dioses, filosofías, distracciones materiales, actividades de ocio, trampas y cuantas distracciones hay en el mundo para que nos alejemos de Dios y terminemos adorándolo a Él y no al Padre Celestial. Por otra parte, podemos encontrar expresiones que encierran una actitud de sumisión y reverencia. Por ejemplo, cuando Satanás tentó a Jesús y le ofreció los reinos de la tierra y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Mateo 4:9. O cuando los hijos de Israel se maravillaron cuando Salomón terminó de orar y cayó fuego del cielo. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová. Segunda de Crónicas 7:3. Todos los personajes bíblicos que rinden adoración tienen claro ante quién se están postrando o a quién están reverenciando. También, en el caso de quienes adoran a Dios, reconocen que es un acto voluntario que se ofrece al Señor y que conlleva sumisión, humildad y rendición total en cuerpo y alma. En muchos casos, la adoración es parte de la obediencia a los mandamientos o estatutos bíblicos, sin presentar ningún tipo de quejas, reclamos ni objeciones. Tanto el término hebreo hishtafel como el griego proskuneo, que son los términos más utilizados para referirse a la adoración en el Antiguo y Nuevo Testamento, tienen que ver con una posición corporal de absoluta sumisión, de rendición total, de una aceptación voluntaria de servicio y entrega, en donde las peticiones al Dios Todopoderoso se realizan mediante súplicas, ruegos y reverencia. Esto nos indica el sentido exacto de la adoración en términos generales, alrededor de toda la Escritura. Otra posible definición de la adoración, tal como postrarse en cuerpo y alma delante del Señor y rendirle loor, también serviría o sería válida, pues hay innumerables ejemplos bíblicos que la respaldan. Otro detalle que encontramos al estudiar los vocablos originales es el enfoque que tiene la adoración hacia el objeto, ser o persona adorada. En el caso de la adoración a Dios, siempre la pretensión es rendir culto, homenaje o exaltación de la persona hacia su creador y no a la inversa. Al adorar no se busca un beneficio o recompensa. Quien es exaltado y reverenciado es Jehová, es decir, el culto se brinda al Altísimo y no a nosotros mismos, como bien lo indica el salmista. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, versículo 3. Por lo tanto, cuando se adora, nunca se debe tomar el lugar que le corresponde a Cristo, pues la estrella que debe brillar es Él. Quien debe ser exaltado o enaltecido es Él. La gloria, los aplausos, la honra, toda alabanza y adoración le pertenecen solo a Él. Ahora,
retomando las diferentes definiciones propuestas hasta el momento, cabe preguntarnos, ¿cómo adorar a Dios de todo corazón? ¿Cómo podemos amar a Dios hasta el extremo según las Escrituras? ¿Qué lleva a una persona a doblegar su cuerpo y rendirse completamente ante su Creador? Para ejemplificar claramente lo que representa la adoración, podemos imaginarnos la relación sentimental que existe entre dos personas que están profundamente enamoradas y que llevan ya algunas semanas o meses en una relación en la que ambos desean conocer sus preferencias y sus anhelos. Conforme comparten sus sueños, deseos y proyectos, se conocen más y más. Poco a poco van dedicándose a comprender cómo piensa el otro y qué podría hacer para agradar a la otra persona. Los regalos, las sorpresas, las palabras dulces se van haciendo cada vez más y más intensas hasta el punto de llegar a hablar o pensar de la misma manera en algunas ocasiones. Ya pasado algún tiempo, ambos intentan tener varios objetivos en común e ir en la misma dirección para apoyarse el uno al otro. Al cabo de algunos años, deciden unirse en matrimonio para toda la vida y compartir sus sueños por los cuales lucharán juntos e irán en un mismo sentido hacia las metas propuestas: comprar una casa, tener un hijo, estudiar, viajar, tener sus propios negocios, en fin, todo lo que han soñado durante años. Ya esa relación se ha tornado inseparable y no se podrían distinguir los gestos, los dichos y costumbres entre uno y otro. Han llegado a amarse profundamente y a ser una sola carne. Algo similar sucede cuando decidimos dedicar nuestras vidas a adorar a Dios y vivir para agradarle a Él. Lo conocemos a través de su palabra y la oración. Dedicamos tiempo a escucharlo y le entregamos palabras de amor, de agradecimiento y de exaltación. Vivimos apartados del pecado y aferrados a sus mandamientos porque le amamos profundamente y sabemos que Él también desea lo mejor para nosotros. Jesús tenía tal intimidad con el Padre que conocía sus pensamientos y su voluntad. Se dedicaba a pasar tiempo a solas con Él, mientras los demás dormían, como lo podemos ver en Lucas 6:12. En una ocasión, mientras oraba, se le apareció Satanás para tentarlo, pero Cristo le citó las Escrituras y le dejó claro que al único que adoraría y serviría sería al Señor, en Lucas 4:8. Recuerdo cómo en una ocasión en la que me sentía agobiado, impotente y desesperado ante un dolor inmenso y en la que no podía hacer nada al respecto, decidí manejar hacia un lugar solitario en la montaña. Al llegar, detuve el vehículo, comencé a adorar y suplicarle al Señor que hiciera algo en mi vida y con esa situación que me angustiaba. Reconocí en su presencia que era impotente ante las circunstancias y que solo Él podía traer una solución a lo que se veía como imposible. Al llegar a mi hogar, la situación se fue resolviendo tan milagrosamente que pude ver el inmenso poder de Dios librando mi batalla y rescatándome de la situación que me aquejaba. A partir de ese día, mi forma de adorarle fue distinta. La forma en la que Él habló a mi corazón aquel día me hizo entender que Él tiene mi vida bajo su control y que no debo preocuparme, solamente debo adorarle. Para reflexionar, ¿por qué cree que Satanás estaba tan interesado en que Jesús lo adorara a Él, a tal punto de ofrecerle poder y riquezas? Cité las palabras en griego y en hebreo que más se utilizan para referirse a la adoración de la Biblia. Con palabras suyas y según lo visto en las páginas anteriores, define el concepto de adoración. ¿Es válida nuestra definición de adoración según el diccionario? ¿Por qué?